En el 1980 se estrenó una película cargada de controversias que haría que la industria del cine cambiara por completo. Una película de terror filmada en la selva amazónica colombiana que fue censurada en varios países y que impactó a la sociedad del momento. Ruggero Deodato fue un director italiano que, aunque arrancó con su carrera en la industria en el 1968 realizando películas de terror fantástico y aventuras como Phenomenal and the Treasure of Tutankhamen o Gungala, la Pantera Negra, saltó al estrellato en el 1980 con su película Holocausto Caníbal, ahora mismo un clásico del cine de horror y el cine exploitation italiano. Deodato creció en las afueras de Roma, en Italia. Era un amigo íntimo de Renzo Rossellini, hijo del mítico director italiano Roberto Rossellini. Su amigo Renzo le convenció para trabajar en algunas de las producciones de su padre, ya que Deodato era un auténtico cinéfilo. Entre los años 1958 y 1967, Deodato formó parte de la segunda unidad en varias películas del estilo thriller y de terror de directores ahora míticos como por ejemplo Riccardo Freda, director de Los vampiros de 1956, o Joseph Losey, director del Merodeador, de 1951. Deodato también pasó por la televisión italiana, dirigiendo series y anuncios entre los años 1971 y 1975. Aunque ya había rodado algunas películas, después de que su matrimonio se fuera al garete, en 1980 desarrolló Holocausto Caníbal, película directamente inspirada en un trabajo previo del mismo director titulado Un Mondo Caníbale, de 1977. Holocausto Caníbal y The House on the Edge of the Park, esta última ligeramente inspirada en The Last House on the Left de Wes Craven, fueron las dos películas que catapultaron al director a partir de los años 80. En particular, Holocausto Caníbal fue la película que puso a su director en el punto de mira. Tal y como dice la crítica especializada, la película es una de las experiencias más intencionalmente desagradables y violentas que puedes ver en tu vida. La fascinación por el realismo de la película y la controversia que gira alrededor de su rodaje han dado luz a varias películas documentales, como por ejemplo Searching for Cannibal Holocaust de Callum Badell o Deodato Holocaust de Felipe M. Guerra. Holocausto Caníbal trata la historia de un grupo de jóvenes documentalistas que viajan a la selva amazónica colombiana, denominada también en la película como Infierno Verde, para hacer un documental sobre las supuestas tribus caníbales que habitan la zona. Cuando terminan los días del supuesto rodaje y los jóvenes no vuelven a casa, un antropólogo llamado Harold Monroe viaja a la jungla para investigar qué les ocurrió. El antropólogo recupera las cámaras y las cintas que estaban en poder de una tribu del lugar y vuelve a Nueva York para analizarlas. Ruggero Deodato, que se ganó el sobrenombre de Monsieur Caníbal en Francia y el título de fascista en Italia, se inspiró mucho en las Mondo Movies, un tipo de película que surgió a partir de la película Mondo Cane, una película con mucho toque documental dirigida por Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara y Franco Prosperi. Este tipo de películas representaban temáticas y escenas muy sensacionalistas. El cine de caníbales italiano de los años 60, 70 y 80 se estaba llevando a su punto más extremo. Se buscaba de forma muy directa y muy frontal el shock hacia el espectador, que le impactara en el pecho. La necesidad de ser tan explícito con las atrocidades de la película está directamente vinculada a las imágenes que el director veía con su familia desde su casa en las calles de Italia de la mano de las Brigadas Rojas durante los años 70 y 80. Esta influencia directa del cine mondo junto al found footage y la tradición documental hizo que la película impactara muchísimo a los espectadores cuando la vieron en salas. Pero fue la producción de la película la que la elevó de ser una locura aparentemente carente de técnica a una auténtica obra capital del género de terror. La locura en la producción de la película llegó a tal punto que, como algunos aseguran en el capítulo de Cursed Films dedicado a Holocausto Caníbal, parte del equipo técnico de la película aseguró que desde el punto de vista político actual, todo el equipo debería estar en la cárcel. Como dice Eduardo Sánchez, uno de los responsables del proyecto de La Bruja de Blair, lo terrorífico de las historias del estilo de Holocausto Caníbal es que son presentadas como reales. Pero para mí lo realmente terrorífico es que muchas cosas que vemos en la película no están falseadas, son 100% reales. El rodaje se llevó a cabo en Colombia, con la localidad de Leticia como base de producción. Leticia era el centro neurálgico del tráfico de drogas en Colombia en ese momento y mucha gente del equipo asegura que se pusieron hasta las cejas. Este estado de realidad alterada junto con el trato que se recibía en el set hizo que para parte del equipo, más que una bonita experiencia, el rodaje se volvió una especie de sueño extraño y bizarro
con toques de pesadilla sangrienta. Durante el metraje hay varias escenas de violaciones en las que se emplearon métodos bastante cuestionables. En una de las escenas, el grupo de italianos viola a una chica indígena. Francesca Chiardi, una de las principales protagonistas de la película, asegura en Carset Films que la escena de la violación fue muy dura para todo el equipo. La joven que hacía el rol de la víctima, que era una actriz sin experiencia, era una niña colombiana de 14 años a la cual le explicaron que todo era ficción, que todo iba a ser falseado para una película. Pero Francesca asegura que no tiene claro si la muchacha entendió bien lo que le explicaron, porque la experiencia en el set fue muy desagradable. En otra de las escenas sexuales de la película, Francesca tiene sexo con uno de sus compañeros documentalistas. Deodato, que en palabras de la propia actriz es un director abusador, forzó la escena repetidas veces hasta llevarla al límite de las lágrimas para así desmontarla anímicamente. Ruggiero es un hombre muy básico, no es para nada un intelectual. Esto fue lo que declaró Francesca en Carset Films. Luca Barbareschi, que interpretaba el papel de Mark en la película, fue el que mató el cerdo tras negarse otro compañero de reparto. Esta es una de las matanzas que se realizaron en el set y que quedaron para la posteridad en la película. Deodato en este caso forzó la situación diciendo que iban a matar al cerdo igualmente para comer esa misma noche, pero las siguientes muertes no tuvieron ninguna justificación. El asesinato de la tortuga, abriéndola en canal prácticamente viva, fue el momento clave para que varias personas dentro del equipo se dieran cuenta de que esas no eran las formas de hacer una película. El actor norteamericano Perry Pirkanen quedó tan en shock que dejó la interpretación y cortó el contacto con todo el equipo tras finalizar el rodaje. Si bien es verdad que la relación con la muerte y el asesinato de animales no era nada nuevo en la industria del cine por el momento, véase el caso de Edison y el elefante, la crudeza y la crueldad con la que se ejecutaron a estos animales durante el rodaje provocó que parte del reparto no supiera si estaban rodando una película convencional o una película snuff. Durante la realización de la película se contabilizaron un total de 7 asesinatos de animales, entre los que además del cerdo y la tortuga se encontraban un mono capuchino, una serpiente y una rata almizclera. 6 de esas muertes fueron mostradas en el montaje final, en la película que llegó a las salas el día de su estreno. Deodato años después criticó este comportamiento agregando que fue una estupidez utilizar animales. La matanza de animales aportaba ese toque de realismo que Deodato necesitaba para, a posteriori, hacer la campaña de marketing de la película. Parte del juego que hace la película con el espectador reside en tomar la ventaja ante la credibilidad de la audiencia. Estas tácticas ya se habían utilizado previamente en formatos como por ejemplo la radio. En la serie dramática The Mercury Theatre on Air de 1938, Orson Welles protagonizó el episodio de La Guerra de los Mundos, un episodio explícitamente de ficción que varios de los oyentes, al sintonizar la emisión y no escuchar la introducción inicial, pensaron que se trataba una emisión real de noticias, lo cual provocó el pánico en Nueva York y Nueva Jersey, ciudades donde se planteaba la acción ficticia. Aunque Holocausto Caníbal alterna las supuestas grabaciones reales de la jungla con escenas de Nueva York analizando las cintas, fue el buen saber o la mala idea de Deodato la que hizo que la leyenda de la película siguiera a posteriori. El realismo que buscaba el director forzó a que tras el estreno en salas el reparto no pudiera trabajar durante un año para llevar a cabo la maniobra propagandística de la película como found footage. De esta forma el público creería que la película estaba basada en grabaciones reales. El problema es que esto llegó a tal punto que acabó en un juicio. Gran parte del público creyó que Holocausto Caníbal era una película snuff y que el reparto fue asesinado durante la realización de esta. Esto comportó que la película fuera confiscada 10 días después de su estreno en Milán y que Deodato fuese arrestado. El tribunal se tragó el anzuelo de la campaña de marketing y creyó que las muertes que veíamos en la película eran reales y que el empalamiento también era real. Deodato pudo demostrar su inocencia tras contactar con Luca Barbareschi y otros 3 actores. Tras mostrar los contratos que se firmó con el reparto, solo le quedaba demostrar que la escena del empalamiento también era falsa. Deodato explicó en el tribunal el método utilizado. La actriz estaba sentada en un asiento de bicicleta unido a la parte inferior del poste, colocando un trozo de madera en su boca
se creaba la ilusión del empalamiento. Aunque la joven era de Colombia y era prácticamente imposible localizarla, aunque el tribunal aún tenía sus sospechas, retiraron los cargos de asesinato hacia Ruggero Deodato. Cuando Deodato fue liberado de los cargos, el tribunal prohibió la película debido a sus escenas violentas. La decisión fue tomada debido a la filmación de las muertes de los animales, tomando como referencia una ley que había en cuanto a los conejillos de Indias. Debido a esto, juzgaron a Deodato, Gianfranco Clerici, guionista de la película, y a los productores y representantes de United Artists, que recibieron la condicional durante 4 meses por violencia y obscenidad. No fue hasta el año 1984 que Deodato, mediante juicios y varios litigios, consiguió reestrenar su película con algunos cortes. En países como Australia, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, entre otros, la película sin cortes fue completamente prohibida. En este último, en la Gran Bretaña, estuvo prohibida la película con y sin cortes durante 18 años. Y en la actualidad, en pleno 2023, la película original sin cortes sigue estando prohibida. En pleno 2023 se hace muy extraño que estas cosas puedan pasar en la industria del cine. Actualmente existen muchísimos controles en cuanto al trabajo infantil en el cine y el tema de las armas y la violencia contra los animales. Aunque hay veces que se dan accidentes catastróficos, como por ejemplo el del caballo Artax en La historia interminable, o el caso de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película Rust de Joel Souza, que murió por el disparo accidental de Alec Baldwin. Parece algo completamente surrealista que alguien permita que suceda algo actualmente como lo de Holocausto Caníbal o que parte del equipo se sume a toda esta locura. Pero hay que tener en cuenta que esta no fue una producción para nada normal. El rodaje se llevó a cabo sin guión, improvisando sobre la marcha. En el set se respiraba una extraña sensación de libertad al estar a varias millas de la civilización. Este aislamiento más la presión por parte de Deodato junto con el factor de estar con un equipo de rodaje que apenas hablan tu idioma, además del entorno de conflicto civil y rodeados de drogas, hacía que parte del reparto creyera estar en una sensación de libertad muy extraña. Una libertad que, como decía parte del equipo en el documental Searching for Cannibal Holocaust, daba tanto el privilegio de que el elenco matara a los animales sin consecuencias, como que a la vez la violencia fuera recíproca con la gente de alrededor de la producción. Gente como por ejemplo Mike Salinsky, que trabajaba alrededor de la producción y que venía de entornos tan turbios como la venta de drogas o el tráfico de animales. Holocausto Caníbal, película que parte del elenco pensaba que nunca saldría a la luz, es a día de hoy una de las películas del cine exploitation italiano más desagradables y violentas que puedes ver. Y Ruggero Deodato es considerado un auténtico referente del género de terror europeo y mundial. Una película que dentro de toda su violencia plantea temas interesantes. Temas como la superioridad del urbanita ante las sociedades primitivas y el sadismo en el cine y en la vida. Mensaje que por suerte o por desgracia se queda en la capa más profunda de este increíble metraje. Muchas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Recordad que os podéis suscribir para que el canal pueda seguir creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo.